Buenos días, hermanos. Yo estaba esperando que alguien subiera aquí y decir quién va a predicar, porque creo que es la primera vez que tenemos que seguir el programa que nos han enviado. Pero bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 4. Y en este capítulo vamos a ver una historia tan especial, que es la historia de Jesús conversando con la mujer samaritana. Yo creo que muchas veces ya hemos escuchado este mensaje, pero saben una cosa, que yo cuando leo la palabra de Dios, no importa cuántas veces lo haya leído el mismo versículo, siempre el Señor tiene un mensaje para mí. Así que vamos a ver esta historia y no vamos a leer todos los versículos porque son bastante y no vamos a tener del tiempo, pero voy a contar la historia y conforme voy contando la historia, voy a leer los versículos que corresponde a lo que el Señor nos quiere enseñar esta mañana. Y me gustaría leer el versículo 29, que tiene que ver algo con el tema del día de hoy. Y dice así: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Quiero comenzar con esta pregunta a todos nosotros hoy. Dice, ¿qué tienes para contar? Pregúntense ustedes, ¿qué tienen para contar? En los últimos domingos, o más bien en el transcurso del año, se nos ha animado a impactar al mundo, a impactar a la comunidad, también a impactar nuestro trabajo, a las personas que están a nuestros alrededores. Y una forma de impactar que hemos aprendido es del mensaje que tenemos para compartir con ellos. Y en este versículo que acabamos de leer, este era el mensaje que la mujer samaritana tenía para compartir y fue a su comunidad. Ahora vamos a regresar un poco en la historia. Al principio voy a contar la historia, lo que dice aquí el texto. Y dice que Jesús estaba en Judea. Y que estaba enseñando y predicando, y que mucha gente venía a verlo. ¿Por qué? Por su manera tan sencilla de enseñar, que todo el mundo podía entender su mensaje. Y aquí Jesús dice que supo que los fariseos habían escuchado que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Pero en realidad no era Jesús quien bautizaba, eran los discípulos. Así que Jesús decide salir de Judea y se va a Galilea. Y dice el texto que tenía que pasar por Samaria. Pero había un pequeño problema. Es que los judíos y los samaritanos no se llevaban, se odiaban. Y en aquel tiempo Israel estaba dividido más o menos de esta manera. En el norte está Galilea, y en el centro está Samaria, y Judea en el sur. Y precisamente Jesús estaba en Judea y decide ir a Galilea. Pero el problema es que los judíos y los samaritanos no se pueden ver. Pero dice el texto que era necesario. Entonces, cuando
Un judío tenía que ir a Galilea, tenía que pasar el río Jordán, ir hacia el este, subir por Perea y llegar a Galilea. Esta era la forma como los judíos podían evitar su encuentro con un samaritano. Pero Jesús dice en la historia que tenía que pasar por Samaria. Era una necesidad urgente. ¿Por qué? Es que Jesús tenía una cita pendiente con una muchacha que tanto lo necesitaba. Una cita que Jesús no quería quedar mal con esa mujer que estaba esperando. ¿Saben? Esa cita Jesús había hecho desde antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Desde antes de la fundación del mundo. Y dice la historia que en aquel entonces sabemos que no existían los medios de transporte que hoy tenemos. Jesús no se fue manejando, no se fue en avión y se fue caminando. Después de un largo caminar, dice el texto, a mediodía llega Jesús a Samaria y se sienta a descansar cerca de un pozo o una cisterna. Y el pozo, pues yo creo que aquí hemos visto muchos anuncios en las carreteras y dicen se hacen pozos. Y sabemos a qué se refiere, a qué entendemos de pozo, que es un lugar para recolectar agua. Y en aquellos tiempos, bueno, aún ahora en esa parte del mundo, en el Medio Oriente, las tierras son secas. Hay una escasez de agua. Así que tener un pozo en aquel entonces era algo valioso. Tal vez era mucho mejor que un pozo de petróleo, ¿verdad? Pero saben que Jesús estaba ahí, en un pozo. Sabemos que el agua es un vital líquido muy necesaria para sobrevivir. ¿Saben ustedes el porcentaje de agua dulce en el mundo? Que es solamente 3% de agua dulce en el mundo. Que todo lo demás está en los océanos o en los mares, pero que no se pueden tomar. ¿Saben por qué? Porque es agua salada. Y que el 70% de ese 3%, que es una parte mínima, están en forma de glaciares, de hielo, de nieve, que no está disponible para el consumo humano. Ya. La mayoría de las peleas en los pueblos, yo creo que no solamente es en Guatemala, sino en otros lugares también, ha sido precisamente por el agua. Es más, nosotros en una ocasión pasamos en una guerra que estaba sucediendo en uno de los pueblos que pasamos. Existe una guerra desde hace 80 años, precisamente por el agua. ¿Ya? Y aquí vemos a Jesús descansando cerca de un pozo. Y dice la historia que en ese momento, llega una mujer a sacar agua. Y Jesús le dice, dame de beber. La mujer le contesta, ¿cómo tú siendo judío no me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? La mujer estaba tan impresionada, tan sorprendida, que un judío le estaba dirigiendo la palabra, sabiendo que eran, ¿qué? Enemigos. Yo creo que Jesús quería enseñar algo a sus discípulos. Los discípulos habían pasado mucho tiempo con él y a estas alturas ya deberían de aprender algo de Jesús.
y Jesús quería enseñarles de un problema que existía entre los judíos y samaritanos. Y este problema era un problema prejuicio racial. Hoy yo creo que el mundo necesita también conocer el mensaje de Jesucristo para saber y conocer y aprender cómo tratar a los demás. Y los judíos veían mal a los samaritanos porque no eran de su pueblo. Era un prejuicio racial. También porque los judíos no eran, los samaritanos quiere decir, no eran 100% judíos. Era una raza mezclada por haber sido mezclado por sus padres, los antepasados. Se habían mezclado con otros grupos sociales y también eran paganos. Entonces los samaritanos no era una raza 100% judío. Y por eso había un desprecio. Yo creo que era tal el desprecio que aún a Jesús lo llamaron, tiene demonio, es un samaritano. Pero Jesús enseña hoy. Yo creo que quería enseñar a los discípulos y también nos quiere enseñar a nosotros también. Y yo creo que este problema no solo existe en el mundo de afuera, pero también ha existido entre el cuerpo de Cristo también. Recuerdo en una ocasión que dos jóvenes se enamoraron profundamente. Estaban tan enamorados. El problema que tenían es que la chica era de otra raza y el joven era de otra raza. ¿Y saben qué? Los papás de la chica hicieron todo lo imposible para que no se casaran. Y no se casaron. Y eran hermanos dentro de la iglesia. Y aquí Jesús está tratando este problema con sus discípulos. Y era un prejuicio que Jesús quería enseñar a sus discípulos a cómo ver a los demás, a sus semejantes. Y aquí vemos Jesús acercándose con la mujer. Es muy sorprendida la mujer. Pero Jesús provoca una inquietud en el corazón de la mujer para seguir con la conversación. Y dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le contesta, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua? Aquí la mujer no había entendido el mensaje de Jesús. Aún no podía entender. Dice la Biblia que todas aquellas personas que rechazan el evangelio están cegados espiritualmente. El otro. Dice, pero si nuestro evangelio, dice Pablo en 2 Corintios, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquella persona que rechaza el mensaje de Jesucristo está cegado espiritualmente. Aquí la mujer samaritana aún estaba cegada espiritualmente, no podía entender, pero Jesús estaba diciéndole que le pediría agua viva.
Y en el siguiente dice, Jesús trata de aclarar su confusión, su ignorancia. Y dice así, creo, el 13, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús aclara su ignorancia de qué tipo de agua estaba hablando Jesús. Aquí encontramos a Jesús ejemplificándonos un evangelismo personal. Jesús está provocando una sed espiritual en la persona con una necesidad física, el agua. Y dice que la mujer le dice, Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí para sacarla. La mujer había reconocido que tenía una necesidad. Quería aceptar el agua. Ahora hay un interés de la mujer. Y Jesús viendo el interés de la mujer y dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Le contesta, no tengo marido. Jesús le contesta, no tengo marido, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahora la mujer tiene un problema. Todos sus secretos, todo lo que ha hecho en el pasado salió a la luz. La mujer no pensaba que Jesús podía conocer su vida. ¿Saben? Que para que una persona pueda disfrutar del agua viva que Jesús ofrece y de esa vida eterna que Jesús ofrece, la persona tiene que ser confrontado con su problema, que es el pecado. Aquí, desde el fondo del corazón de la mujer, se había encendido una pequeña luz que había alumbrado todos los secretos de su corazón, todos sus fracasos, todos sus pensamientos. ¿Saben? Dios está pasando todo lo que pasa en tu mente. Todos tus secretos ocultos que tenés, Dios los mira. Él es un Dios poderoso para ver todo lo que hay en nosotros. ¿Qué pasaría si alguien te revelara todo lo que pasa en tu mente? Todo lo que haces cuando estás a solas. Solo piensa un momento. Dios te ve. Y miren la respuesta de la mujer a lo que Jesús había dicho. Dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta. La mujer tenía en mente que si alguien podía conocer los pensamientos de una persona y todo lo que hay en su pasado, en lo oculto, es que era Dios. Tenía en su conciencia que Dios podía conocer los pensamientos profundos de una persona. Ahora bien, vemos que ahora la mujer tiene un interés espiritual. En los siguientes versículos dice, empieza la mujer a hablarle de cómo los padres habían adorado a Dios
Y dice, nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando en este momento, en este monte, ni en Jerusalén adoraráis al Padre. Ahora vemos que la mujer, después de saber que estaba hablando con un profeta, ahora tiene un interés espiritual, ya hay un despertar, ya hay un interés y habla de la adoración a Dios. Pero ¿saben una cosa? Jesús le dice, ni en este monte, ni es en Jerusalén. En el siguiente versículo dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aquí tenemos otro prejuicio que Jesús quiere tratar con los discípulos y también con nosotros. El prejuicio religioso. Saben, Jesús no criticó a la mujer la manera como adoraba a Dios, sino más bien Jesús enseñó y corrigió el falso concepto de religiosidad que tenía la mujer. ¿Saben? Creo que es un ejemplo también para nosotros. Jesús quiere que aprendamos también, que tengamos esa actitud de Jesús a no criticar, sino más bien cuando tengamos la oportunidad es de enseñar y corregir los falsos conceptos que tienen las personas de Jesús, de Dios, de cómo salvarse. Eso es lo que necesita el mundo, eso es lo que necesita la persona para conocer a Cristo. Pero muchas veces ponemos tanto enfoque que si no son de mi iglesia, no son mis hermanos. Nosotros hemos estado trabajando ya 20 años en la parte de Occidente y hemos visto una división, no solo de los no creyentes, sino una división entre las mismas iglesias. Yo creo que por esa razón nos llaman los hermanos separados. En una ocasión teníamos que llevar un grupo, es más de aquí de la iglesia, queríamos llevar una escuela bíblica de vacaciones a una iglesia y nos dijeron, no puede entrar, usted no es de nuestra denominación, así que lo vamos a llevar en una escuela. Nosotros nos quedamos tan sorprendidos por el concepto que tiene la gente de ser creyente. ¿Sabes? Que el lugar de donde te reúnes no es lo más importante. Lo más importante es cómo lo haces, cómo adoras a Dios. El lugar donde te reúnes no es lo más importante, adorar a Dios. Lo más importante es cómo uno lo hace. ¿Lees tu Biblia? ¿Es una forma de adorar a Dios? ¿Escuchas a Dios hablarte a ti? ¿Estás apartando un tiempo para orar y andar y estar conversando con Dios? ¿Es una forma de adorar? También la otra forma es colaborar con tus recursos económicos, ayudar a la iglesia. Esa es otra forma de adorar. Y Jesús estaba corrigiendo estos conceptos ahí. Y también esto aplica también a nosotros. Y la mujer sigue todavía con la duda.
pero todavía sigue y tiene esperanza. Tiene esperanza que un día el Mesías iba a regresar. Y le dice a Jesús, 25, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos aclarará todas estas cosas. ¿Y saben qué dijo?